Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo el salseo del mundo del espectáculo, donde no nos andamos con rodeos y les contamos la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, o al menos nuestra mejor interpretación superíndice 3N de ella, ¿verdad? Hoy prepárense porque vamos a destripar un drama que ha estado en boca de todos, un culebro superíndice 3N que ha superado incluso las mejores telenovelas turcas, la supuesta crisis entre Afra y Mert. Su copyright, muchos de ustedes han estado preguntando, comentando, e incluso rogando por un vídeo sobre esto, y aquí estamos, listos para darles toda la carnita asada que necesitan para mantenerse al día con este escándalo que estuvo sacudiendo los cimientos del showbiz turco. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones, quiero recordarles que se suscriban al canal. Si les gusta estar al tanto de todo el chisme, si disfrutan de nuestras investigaciones a fondo y nuestras opiniones sin filtro, este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque AQU, la información superíndice 3N vuela SRU, pido que un paparazzi persiguiendo a una estrella de cine. Ahora ajusten sus cinturones, porque el viaje va a ser movido. Agarraos fuerte porque AQU vamos a desmenuzar el supuesto Afra y Mert romance en crisis. Copyright estuvo pasando realmente entre Afra Sarau párrafo Oilu y Mert Ramazan Demir. La pregunta del millón superíndice 3N, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a empezar con los hechos. Afra y Mert, como muchos sabrán, saltaron a la fama gracias a su explosiva cómica en la exitosísima serie Yalu con Diere Sisan. Su interpretación superíndice 3N de una pareja con altibajos, con amor y odio, con pasión superíndice 3N y drama, conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Y como suele suceder en estos casos, la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad comenzó superíndice 3 a difuminarse. Los rumores de un romance entre Afra y Mert comenzaron casi al mismo tiempo que la serie se convirtió superíndice 3 en un fenú superíndice 3 meno. Las miradas CU superíndice 3 cómplices, las sonrisas robadas, la cómica palpable en cada escena, todo apuntaba a que había algo que una simple relación superíndice 3N profesional. Y para alimentar a UNMU el fuego, aparecieron las fotos de sus vacaciones juntos, disfrutando del sol, la playa y la compau más menos ua mutua. ¡Boom! La confirmación superíndice 3N que todos estaban esperando. Durante un tiempo, todo pareció a miel sobre hojuelas. Se les veo a felices, enamorados y disfrutando de su con diéresis copyright sito profesional y personal. Se convirtieron en una de las parejas queridas y admiradas del espectáculo turco. Sus fans, los famosos afranianos y mertianos, estaban superíndice 3 ricos. Crearon cuentas dedicadas a su amor, compartieron fotos y vídeos, y celebraron cada pequeño más menos o gesto de cariño más menos o, imaginen la cantidad de edits que salieron a la luz, musicalizados con las baladas románticas y los temas pop pegadizos. Era una locura. Cada interacción superíndice 3N en redes sociales era analizada al milímetro, buscando pistas de su amor. Pero como sabemos, la felicidad eterna no existe, especialmente en el mundo del espectáculo. Y AQU es donde la historia se complica. En las últimas semanas, los rumores de una crisis en su relación superíndice 3N han ido en aumento. ¿Copyright ha pasado? ¿Du superíndice 3 de qué du superíndice 3 el amor? Rense que AQU vienen las teorías. La primera teoría y la recurrente es la de la presión superíndice 3N mediática. Ser una pareja tan famosa, tan seguida y tan admirada, conlleva una gran responsabilidad y una constante presión superíndice 3N. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle, cada rumor es amplificado, y cada error es magnificado. Es difícil mantener una relación superíndice 3N normal cuando tienes a miles de ojos observándote constantemente. Se dice que esta presión superíndice 3N constante ha afectado la relación superíndice 3N de Afra y Mert, generando tensiones y desacuerdos. Pensemos por un segundo, desde el momento en que salieron a la luz las primeras imágenes de sus vacaciones, su vida personal se convirtió superíndice 3 en dominio público. Cada salida, cada cena, cada simple paseo era registrado y comentado. Es como vivir en un reality show constante y eso debe ser agotador. Los medios turcos y los internacionales no les daban respiro. Imaginen la cantidad de llamadas y mensajes que debieron recibir de amigos y familiares preguntando sobre los rumores. Un verdadero infierno. Otra teoría apunta a la incompatibilidad de agendas.
Ambos actores están en la cima de sus carreras, con proyectos que les exigen mucho tiempo y energía. Afra además de Yalu Condiere Sisan, tiene otros compromisos profesionales, como campau más menosas publicitarias y apariciones en eventos. Mert, por su parte, también copyright en estuvo explorando nuevas oportunidades en el cine y la televisión superíndice 3N. Esta falta de tiempo para dedicarse el uno al otro podría haber afectado su relación superíndice 3N, provocando distanciamiento y falta de comunicación superíndice 3N. Recordemos que Yalu Condiere Sisan es una serie que demanda muchísimo tiempo de grabación superíndice 3N. Son jornadas larguísimas. Y cuando por fin tienen un día libre, lo único que quieren es descansar, no tener que lidiar con la presión superíndice 3N de una relación superíndice 3N. Además, ambos son superíndice 3 venes y ambiciosos, con ganas de seguir creciendo profesionalmente. Quizás en este momento de sus vidas, la carrera sea su prioridad, y la relación superíndice 3N haya pasado a un segundo plano. Es comprensible. Y luego, por supuesto, la teoría es jugosa, la de terceras personas. Su copyright, siempre hay alguien involucrado. En este caso, los rumores apuntan a que Mert podría haber estado interesado en otra persona, lo que habrá provocado una fuerte discusión superíndice 3N con Afra y el inicio de la crisis. No voy a mencionar nombres porque hasta el momento no hay pruebas concretas que respalden esta teoría. Pero como saben, en el mundo del chisme, donde hay humo, hay fuego. Y hay que decir que los rumores de terceras personas no surgieron de la nada. Hubo ciertos gestos, ciertas miradas en eventos públicos, que alimentaron la especulación superíndice 3N. Algunos fans incluso se han dedicado a investigar a fondo las redes sociales de estas terceras personas, buscando cualquier pista que confirme la teoría. Son unos verdaderos detectives. Pero, repito, hasta que no haya pruebas contundentes, todo esto son solo rumores. Aunque copyright jugoso será que fueran ciertos. ¿Pero copyright dice la evidencia? Bueno, es donde las cosas se ponen interesantes. En las últimas semanas, Afra y Mert han sido vistos por separado en varias ocasiones. Ya no se les ve juntos en público ni comparten fotos en sus redes sociales. Incluso algunos fans han notado que ya no se siguen en Instagram, lo cual, en el mundo de las celebridades, es una más menos al de alerta roja. Eso es como una declaración superíndice 3N de guerra en el siglo XXI. En el mundo de las redes sociales, dejar de seguir a alguien es la forma moderna de decir, se acabó superíndice 3. Es como borrar a esa persona de tu vida digitalmente. Y hay que decir que los fans de Afra y Mert son muy observadores. No se les escapa nada. Analizan cada publicación superíndice 3N, cada like, cada comentario. Son capaces de detectar cualquier cambio en el comportamiento de sus ídolos. Y cuando notaron que ya no se seguían en Instagram, el público se apoderó superíndice 3 de las redes sociales. Además, fuentes cercanas a la pareja han confirmado que pasando por un momento difícil y que dándose un tiempo para reflexionar sobre su relación superíndice 3N. Esto no significa necesariamente que hayan terminado, pero eso indica que las cosas no bien entre ellos. Un tiempo en el mundo de las celebridades suele ser la antesala de una ruptura definitiva. Es como una forma elegante de decir, necesito espacio para ver si te echo de menos. Y en muchos casos la respuesta es no. Pero bueno, a veces el tiempo sirve para reflexionar, para darse cuenta de lo que se tiene y para valorar a la persona que es a tu lado. Esperemos que este sea el caso. Y ahora, viene la pregunta del Millu superíndice 3N, él es el futuro de Afra y Mert. ¿Lograron superar esta crisis y seguir juntos? ¿O su romance llegaron a su fin? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá copyright les depara el destino. Pero podemos hacer algunas predicciones basadas en lo que hemos visto en el pasado. En el mundo del espectáculo, las parejas que se dan un tiempo rara vez vuelven a estar juntas. La presión superíndice 3N medio ultica, las agendas apretadas y las tentaciones constantes suelen ser demasiado para superar. Pero por otro lado, Afra y Mert han demostrado tener una química muy especial. Su amor ha sido capaz de superar muchos obstáculos. Quizás con un poco de esfuerzo y comunicación superíndice 3N, puedan volver a encender la llama.
Nunca hay que perder la esperanza. Lo que sabemos es que independientemente de lo que suceda, tanto Afra como Mert son dos grandes talentos que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Ya sea juntos o separados, Segiru brillando con luz propia y conquistando corazones en todo el mundo. Ambos tienen una carrera prometedora por delante. Afra con su belleza y talento tiene todas las papeletas para convertirse en una de las actrices más importantes de Turquía. Mert con su carisma y magnetismo, también Copyright N tiene un futuro brillante en el cine y la televisión superíndice 3N. Y aunque su relación superíndice 3N amorosa termine, seguramente Segiru trabajando juntos en el futuro. La química que tienen en pantalla es innegable. Y hablando de brillar, quiero recordarles que ese ayul del chisme y la especulación superíndice 3N, es importante recordar que Afra y Mert son personas reales, con sentimientos reales. Merecen respeto y privacidad, especialmente en estos momentos difíciles. No nos dejemos llevar por el morbo y la necesidad de saberlo todo. Recordemos que detrás de las maras y los flashes, hay seres humanos que sufren y que aman. No olvidemos que son superíndice 3 venes y aprendiendo a lidiar con la fama y la presión superíndice 3N. No los juzguemos con tanta dureza. Apoyemos su trabajo y respetemos sus decisiones. En resumen, la situación superíndice 3N entre Afra y Mert es, como mínimo, incierta. Hay rumores, hay indicios, pero no hay confirmación superíndice 3N oficial. La presión superíndice 3N medio ultica, las agendas apretadas y posibles terceros involucrados podrán estar afectando su relación superíndice 3N. Solo el tiempo dirá si logran superar esta crisis o si su historia de amor llega a su fin. Lo importante es recordar que son personas reales y merecen respeto. Y a nosotros como espectadores, nos toca disfrutar de su trabajo y no invadir su privacidad. Y bien, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo del drama entre Afra y Mert. Su copyright, que es un tema que les interesa mucho, y espero haberles dado toda la información superíndice 3N que necesitaban para mantenerse al día. Recuerden que en este canal no solo les damos el chisme, sino que también Copyright N lo analizamos a fondo, buscando las claves y los detalles que lo hacen tan interesante. Somos como detectives del espectáculo. Quiero agradecerles por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad de amantes del chisme. Sin ustedes, este canal no sería posible. Recuerden que aquí siempre encontraru la información superíndice 3N es jugosa y las opiniones es sinceras. Y no se olviden de que el chisme es un arte y nosotros somos unos artistas. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Afra y Mert superaru esta crisis? ¿O creen que su romance ha llegado a su fin? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. No se corten. Digan lo que piensan. Quiero saber si son del team almohadilla Afra y Mert forever o si ya los ven tomando caminos separados. No se guarden nada. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren del chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo. Porque aquí el chisme nunca para. Siempre hay algo nuevo que contar. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis chismosos. Cuídense mucho y no dejen de chismear. Pero siempre con respeto y un poco de humor. Que la vida es demasiado corta para tomarse todo en serio. Hasta la superíndice 3 Sima. Y que el chisme los acompañe más menos.